Hola a todas, bienvenidas una vez más, como cada jueves, a Hablemos Verdad desde casa, un espacio que hemos creado para que juntas podamos pensar, discernir y crecer en la fe a través de conversaciones honestas desde casa. Nosotras, Carlita y yo, anhelamos glorificar a Dios con lo que hablamos en estas conversaciones y edificar sus almas también. Así que hoy, sin duda, va a ser una de esas conversaciones que no te puedes perder. Bienvenida, Carlita. Gracias, Misus. Que no se pueden perder y que seguramente no van a olvidar tampoco. Ajá. Hoy estamos muy contentas de tener con nosotras a un gran amigo, un pastor que amamos muchísimo. Él es Mario Vera, es un hijo de Dios y seguidor de Jesús, llamado por gracia a servirle. Está casado con su esposa Jimena desde hace 11 años y juntos comparten el caos ocasional que trae su perrita Aria. Actualmente es pastor de la iglesia cristiana Mosaico en León, Guanajuato. Ha servido en el contexto de la iglesia local por varios años, incluyendo la plantación de una iglesia en Querétaro y colaborando con Soma México en el desarrollo y fortalecimiento de comunidades cristianas en el contexto latino. Su ministerio está marcado por la centralidad del evangelio y enfocado en equipar a los creyentes para vivir una fe viva, convencida de que el evangelio no solo se proclama con palabras, sino que se demuestra en lo cotidiano, en todo lugar donde Dios lo ha puesto. Bienvenido, Mario. Gracias por estar con nosotras. Hola, hola. Gracias sobre todo también por la invitación, por crear este espacio para poder conversar, para poder ser edificados mutuamente y para nutrir con las verdades que hay en Cristo a las personas que nos escuchan, a nosotros primeramente, y que este tiempo sea de bendición para todos. Muchas gracias. Amén. Y el tema que tenemos hoy para platicar contigo es justamente acerca del evangelio. Sabemos que nosotros los cristianos nos decimos evangélicos también y creo que hemos hablado de el evangelio hizo tal cosa para mí, el evangelio esto y lo otro y vivo el evangelio, pero quizás, Mario, muchos no sabemos o no saben qué es el evangelio y quizás pudiéramos comenzar por definir justamente lo que el evangelio es. Sí, creo que es importante partir de ahí, ¿verdad? El Evangelio es Cristo mismo, es su vida, su encarnación, ¿verdad? Dios dejando su gloria para venir al mundo, a estar entre nosotros, vivir la vida perfecta que nadie de nosotros podía vivir y tomar la muerte que nosotros sí merecíamos, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que al tercer día resucitar en gloria y poder, venciendo el pecado, venciendo la muerte y enviando su Espíritu Santo a vivir ahora entre nosotros, los creyentes, y prometiendo que un día Él iba a regresar a restaurar todas las cosas. En la parte quizá intelectual o de información, este es el Evangelio, como Cristo mismo y su obra completa. Pero el Evangelio en el corazón, no solamente en la parte intelectual, quiere decir, ¿por qué que Jesús haya hecho esto son buenas noticias para ti? ¿Por qué que Jesús haya decidido venir a este mundo y vivir la vida que tú no podías vivir? ¿Por qué que Jesús haya decidido tomar el castigo por el pecado y que Él se haya levantado de la tumba al tercer día? Son buenas noticias para ti hoy, porque podemos realmente conocer el Evangelio, conocerlo a un nivel intelectual, pero muchas veces no tomarlo como las buenas noticias que son para nosotros hoy. Y a mí me gustaría a lo mejor como comenzar definiendo el Evangelio son estas buenas noticias, pero para entender las buenas noticias muchas veces hay que entender cuáles son las malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias es que vivimos en separación con Dios, que el mundo decidió darle la espalda al Señor, decidió ir en contra de lo que Él dijo que era bueno. Y por esas decisiones la muerte entró al mundo, la separación de Dios principalmente entró. Y es terrible estar separado de Dios. Si no entendemos que es terrible estar separado de Dios, si no entendemos que estar separado de Dios nos da una falta de identidad, nos da una falta de propósito. Vivimos como muertos en este mundo, vivimos buscando validación en los lugares donde no debemos buscarla.
vivimos engañados por cada cosa nueva que el mundo ofrece, vivimos con relaciones rotas entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre amigos, y si no vemos que a partir de que el ser humano le dio la espalda a Dios, entró la muerte, la enfermedad, el dolor en el mundo, y no entendemos lo terrible que es estar alejados de la fuente de vida, muchas veces el evangelio no cobra esa belleza en nuestro corazón, porque no entendemos lo que Jesús ha restaurado, lo que Jesús ganó. Y creo que es una muy buena pregunta también para comenzar. ¿Entendemos lo terrible que es estar separados del Señor? ¿Entendemos lo terrible que es estar alejados de Él? La sentencia tan dura que se marcó cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín y cuando Dios dijo, cuando hagan esto ciertamente morirán, se refiere a van a ser separados completamente de quién soy yo. Cuando no vemos esta gravedad de este asunto, creo que difícilmente vamos a poder ver con belleza lo que el Señor ha hecho en Cristo por nosotros, ¿verdad? Que Él restauró nuestra relación rota con Él. Él restauró no solamente nuestra relación individual con Él, sino que Él restauró también, Él abrió un camino para que conectados con Él, las relaciones interpersonales puedan ser restauradas. Él abrió un camino para que también nuestra relación con la creación, la naturaleza y los animales fueran restaurados. Y Él abrió un camino para que un día todo sea restaurado, ¿verdad? Como completamente en el diseño bueno que Él ha dicho que es. El Evangelio entonces impacta toda nuestra vida, impacta todo lo que somos en todo momento, en todo tiempo. No solamente es un mensaje escapista de este mundo, como un día cuando yo me muera voy a ir al cielo, ¿verdad? No solamente impacta como lo que va a pasar cuando dejemos esta vida, impacta quién eres hoy e impacta las decisiones que tomas hoy. Entonces, para cerrar esta idea, el Evangelio es el corazón del plan de Dios, ¿verdad? Diseñado, planeado y ejecutado en Cristo para el beneficio de nosotros. La Biblia grita el Evangelio, es el mensaje central de las Escrituras, la obra de Cristo completa y entendiendo que necesitábamos un Salvador que podemos observar en Cristo. Amén. Y en esa misma línea que acabas de darnos una hermosa manera de ver el Evangelio, y lo agradezco mucho porque usualmente pensamos en el Evangelio como lo que debo y no debo hacer. O pensamos en dime cómo se ve, ¿verdad? Ya no voy a mentir, ya no me voy a portar mal, ya no voy a oír música del mundo, ¿verdad? Y empezamos a poner todo lo externo de lo que no debemos hacer y pensamos que eso es vivir el Evangelio. Y justo hablando nosotros antes, hay una pregunta profunda que creo que no siempre pensamos. Las implicaciones de lo que decimos de vivir en el Evangelio. Yo creo que una de esas preguntas puede ser, ¿qué significa que Cristo ha completado su obra? Que su obra fue completa, que no hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar, somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso en nuestro diario vivir? A la luz de todas estas cosas que a veces, como decía Carlita al inicio, podemos decir que es vivir el Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Sí, creo que es importante entender todas las implicaciones que tiene, ¿no? La obra de Cristo completa. Me gusta a mí pasarlo por un marco de referencia que no es mío, vale aclarar, aprendí de un pastor, se llama Jeff Vanderstelt. Él tiene un libro que se llama Fluidez del Evangelio, Gospel Fluency, y hay una versión en español, creo que se llama La Vivacidad del Evangelio. No recuerdo quién es el editor, Faro de Gracia, creo, si no me equivoco. Pero aprendí esto de este marco de referencia que él tiene. Y él habla de esto diciendo el poder y propósito del Evangelio y lo divide en 3 tiempos, que es el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro del Evangelio, ¿no? Y él dice esto, en el tiempo pasado, gracias a que Jesús vino a este mundo
vivió la vida perfecta y murió en la cruz, tú y yo fuimos salvados de las consecuencias del pecado, de la pena del pecado, del castigo por nuestro pecado. Y eso tiene que ver directamente con tu identidad. ¿Quién eres tú ahora? Gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en el pasado, el Evangelio es un momento también que pasó en la historia, algo que ya sucedió atrás. Jesús vino al mundo, tomó la cruz y nos dio una esperanza, ¿verdad? Eso sucedió en el pasado. Muchas veces cuando ves las escrituras te das cuenta que se utiliza incluso en tiempo pasado, que ustedes fueron salvados, fuimos ya anteriormente en el pasado, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestra identidad está segura en lo que Cristo hizo, no en nuestro desempeño, no en lo que nosotros hagamos, sino en lo que Él ya hizo, ¿verdad? Entonces, la primera implicación que me gustaría hablar es, ¿qué es lo que Él ya hizo, que ya garantiza nuestra identidad y nuestra estabilidad hoy? Esto es necesario recordarlo todos los días para nosotros hoy, con la mamá que está luchando con ser la mamá perfecta, con encontrar su identidad en tengo que ser la mamá ejemplar, tengo que ser la mamá que todos puedan verme y decir qué buena mamá eres, yo quiero ser una mamá como tú. Esta madre necesita recordar que su identidad no es de madre perfecta, que su identidad es de hija perdonada por el Señor, ¿verdad? Entonces, esta es la primera implicación que ya fue ganada, que es estable, que es segura, que es inamovible y que nadie te va a quitar por el desempeño de Cristo, no por tu desempeño. Pero el Evangelio no acaba ahí. El Evangelio, Jesús no solamente vivió y murió, Él se levantó al tercer día. Él resucitó en gloria de poder. La muerte no pudo detenerlo, la tumba no pudo detenerlo. Se levantó, ascendió y envió a su Espíritu Santo. Y Él mismo dijo, es mejor que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo. Tenemos algo que en ese momento los discípulos que caminaron con Jesús no tenían, que es la presencia de Dios mismo en nosotros, dentro de nosotros, que se cumple en Hechos 1:8, ¿verdad? Cuando Dios está, Jesús les dice, va a venir el Espíritu Santo y me serán mis testigos, ¿verdad? Entonces, el Evangelio no solamente habla de tu identidad, de lo que ya eres, de lo que ya fue seguro y fue comprado para ti en Cristo, sino que ahora también habla de tu vida presente. Ahora puedes tener la certeza y la seguridad en tus luchas como mamá con tus hijos que el Señor está contigo, que Él te está fortaleciendo en cada paso del camino, que Él te está recordando a Cristo cuando tú fallas, que Él te está recordando a Cristo cuando tus fuerzas y tu motivación de ser buena mamá se acaban, porque eso va a pasar, ¿verdad? Recuerdo que escuché esto también. Los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado y lo vieron ascender, ellos tenían toda la motivación necesaria para salir y echarle ganas y hacer discípulos. Acababan de ver ángeles, acababan de ver que Jesús se perdió en sus ojos, los acababa de comisionar. Ellos tenían toda la motivación necesaria para decir, vamos a echarle ganas, vimos a Jesús resucitado, pero Jesús sabía que esa motivación se les iba a acabar. Necesitaban el Espíritu Santo, necesitaban su presencia empoderándolos para poder ser testigos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto de ser testigos? Es una mamá que lucha con sus hijos, que depende del Espíritu Santo. Es un hombre que sale a trabajar todos los días frustrado quizá con la economía, saber y luchar con sus dudas si le va a alcanzar o no, dependiendo del espíritu que vive en nosotros. Entonces, no es algo solo del pasado, sino es una compañía segura y estable en el presente, donde el Espíritu Santo nos empodera y nos permite vivir también de forma distinta, ¿verdad? Nos permite vivir luchando contra nuestra antigua forma de vivir. Nos permite vivir luchando contra las cosas que sabemos que no le agradan al Señor. Nos permite vivir en esta constante lucha de santificación, ¿verdad? Entonces, el Evangelio no solamente nos salvó, sino que nos está salvando hoy del poder del pecado en nosotros. Está luchando hoy para nosotros, ¿verdad? Y espera, el Evangelio no acaba ahí. También en el futuro, Él prometió que regresaría. Y que Jesús regrese implica que un día esta lucha que tenemos hoy va a terminar. Que Jesús regrese implica que lo que te está costando trabajo hoy, ese pecado que estás luchando con él, esa cosa que te tiene intranquilo, esa incertidumbre, ese miedo, ese dolor, esa frustración y las cosas con las que hoy estás luchando, un día se van a acabar, un día van a terminar, porque Jesús regresa.
porque Él prometió que lo va a hacer. Entonces el Evangelio no solo nos salvó, dándonos una identidad segura y estable. El Evangelio no solo nos está salvando para luchar contra el pecado hoy en nuestras vidas con una compañía también segura y estable que nos recuerda a Cristo, sino que el Evangelio también un día nos salvará de la presencia misma del pecado para siempre, donde las cosas serán totalmente restauradas. Cuando lo ves así, es que yo puedo ver lo que en la Biblia está escrito y dice, no descuiden esta salvación tan grande, ¿ves? Como esta salvación como integral tan grande que el Señor ha ganado para ustedes. No descuiden esto, porque el Señor ha ganado su identidad segura por su desempeño. El Señor los acompaña hoy para vivir vidas agradables a Él y el Señor un día regresará para restaurar todas las cosas como Él prometió. No descuiden esto, no lo descuiden. Entonces, eso es lo que para mí yo creo que podría ver el Evangelio y decir, todas las implicaciones que el Evangelio tiene para una persona hoy es muchísimo y nunca vamos a terminar de descubrirlo, de entenderlo, de disfrutarlo y sobre todo de caminar confiando en estas buenas noticias, en este Evangelio. Amén. Escucharte me conmueve un montón. Recordar justo la obra de Jesús. A veces lo olvidamos o no lo tenemos presente como tal. Y quizás también es por ignorancia muchas veces, Mario. O sea, no sabemos cómo la obra de Jesús impacta nuestro día hoy, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando te conocimos y conocimos a Jime, que vinieron a nuestra casa, trajeron pan. Y me acuerdo mucho que, ay, a ver si no lloro, pero bueno, me acuerdo mucho que vinieron y nos preguntaste acerca de nuestra semana, cómo había sido. Y recuerdo que yo te dije, me pasó esto, esto negativo, y no sé qué. O sea, yo te conté mi semana y me dijiste, ¿y cómo viste a Jesús ahí? Y yo dije, ¿cómo vi a Jesús? Ni siquiera lo vi. O sea, casi creo que no te lo dije, pero dije, fue como, que no estás viendo cómo fue mi semana tan terrible y cómo me preguntas que cómo vi a Jesús ahí. O sea, y es que olvidamos que Jesús está presente, ¿no? O sea, que Jesús no está lejano a nosotros, que necesitamos aprender a verlo en nuestro día a día y justo esa obra completa que tú nos has compartido, Mario. Entonces yo creo que también es parte de ser incrédulos, un tanto incrédulos en esa obra. No sé cómo lo ves tú. Sí, tenemos muchísimas áreas, todos nosotros hoy todavía, de incredulidad. Y esto cuesta trabajo articularlo, porque pensamos que no somos incrédulos porque somos salvos, porque somos cristianos, ¿no? Pero ahorita, como desglosando el Evangelio, necesitamos entender que hay muchas áreas en nuestras vidas donde lo que sabemos en nuestra mente no está conectado con nuestro corazón. Todavía hay áreas de nuestra vida donde somos incrédulos a lo que el Señor es y ha dicho y ha hecho por nosotros, ¿no? Recuerdo que alguna vez te platiqué la historia de yo luchando con mi incertidumbre y con mi identidad por el tema de proveer, ¿no? A mi casa. Cuando estuve en esa situación frustrado, viendo que lo que yo ganaba no iba a alcanzar, y sobre todo con toda mi historia y mi contexto donde se me enseñó que un hombre es quien provee y nada más, ¿no? Tú trae el chivo y se acabó. Al ver que no podía suplirlo todo lo necesario, pues las luchas empezaron a venir a mi mente durísimo, ¿no? Como no soy suficiente, no soy un buen hombre, incluso, fíjate, me acuerdo que lo comparto, llegué a pensar, Jime necesitaría estar con un hombre mejor que yo, que le pueda dar lo que ella se merece. Imagínate cómo estaba luchando en mi interior, ¿no? Y cuando Jime me ve y me ve como un trapeador ahí llorando y literal como luchando con todas estas cosas en mi mente y en mis emociones, y me hace una pregunta que me recuerda a Cristo. Y me dijo, ¿cuándo has sido tú el proveedor de esta casa? ¿Que no es el Señor el que provee? Y en ese momento, cuando empiezo a recordarlo otra vez, el punto es yo sabía en mi mente, yo te podría decir
de memoria citas bíblicas que hablan de que Dios es proveedor, ¿no? Si Él viste las flores del campo, y alimenta a los pájaros del cielo, cuanto más. O sea, hay citas que podemos tener, ¿verdad? Pero que en el momento están totalmente desconectadas de lo que está pasando en nuestra vida real. Y eso es incredulidad. Esas áreas son incredulidad en nuestra vida, ¿no? Y así es que un cristiano está en el proceso de madurar todos los días, en todas las áreas de su vida, y es un proceso que nunca vamos a acabar en este lado de la eternidad. Hay áreas de nuestra vida en las que todavía somos incrédulos. Hay áreas de nuestra vida en las que todavía el evangelio no resplandece en esa área de nuestra vida que necesitamos creer y necesitamos madurar. Por eso hablé en la invitación de esto. No importa si tienes años como cristianos, las iglesias muchas veces tristemente están llenas de gente que tiene años en el cristianismo, pero que siguen sin madurar en áreas de la vida. Y la Biblia nos habla de esto también. La Biblia nos habla de cómo maduramos. Y es hablando estas verdades de Cristo, recordándonos unos a otros lo que Él es y lo que Él ha hecho. Necesitamos la escritura para esto. La Biblia es el libro que habla del evangelio. La Biblia es el libro que habla de Cristo. Sin la Biblia no podemos hablarnos a Cristo, ¿no? Pero sí hay una diferencia en ser fluidos o hablar la Biblia a hablar el evangelio. No es lo mismo. Muchas veces podemos hablar Biblia, pero no estar llegando con el evangelio al corazón con buenas noticias para las personas. Eso último, me encantaría que lo desarrollaras un poco más, eso último que acabas de decir, porque justo recuerdo a una amiga que una vez me dijo, solo es orar o solo son versículos, como es eso justo, eso que decías, no solo es Biblia, sino aplicar el Evangelio. ¿A qué te refieres? ¿O cómo lo Sí, podemos vivir? claro. La Biblia en sí misma es el libro que nos habla del evangelio, ¿verdad? Sin la Biblia no tenemos evangelio. Sin las escrituras no tenemos cómo encontrar a Cristo, ¿no? Necesitamos las escrituras, necesitamos ir a ellas. Pero desgraciadamente, muchas veces podemos ir a las escrituras no queriendo encontrar a Cristo, sino queriendo encontrar cómo debo vivir, qué debo hacer. Necesito tomar una decisión importante y podemos abrir nuestra Biblia y hacerle ahora sí que, híjole, dame puntería y a ver qué sale hoy, ¿no? Y ojalá que Dios me hable, ¿no? En eso que donde mi dedo cayó. Y podemos muchas veces, y desgraciadamente hay muchísimas corrientes, incluso que van en contra del Evangelio, muchísimas herejías que se han utilizado o que se han agarrado de la Biblia para argumentar algo, ¿no? Entonces, tener citas bíblicas en tu memoria, que es una práctica muy buena, memorizar las escrituras, pero simplemente tenerlas para recetarlas como paracetamol cuando te duele la cabeza, sin Cristo ahí, algo falló. De hecho, las escrituras mismas nos enseñan que el Espíritu nos revela a Cristo en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, Jesús mismo en el camino de Maús tomó a sus discípulos y les dijo cómo todas las escrituras apuntaban a Él mismo, ¿verdad? Entonces, si estamos yendo a nuestra escritura, si estamos yendo a la Biblia, a nuestras Biblias y queremos encontrar algo que no es Jesús y no vamos con un corazón y pidiéndole al Espíritu Santo, por favor, revélame a Cristo en lo que voy a leer. Revélame la belleza del Evangelio en lo que voy a leer el día de hoy. Permíteme asombrarme y ser nutrido con la belleza de tu Hijo Jesús, Padre, con lo que voy a leer el día de hoy. Algo está fallando, porque ahí es donde yo digo, es que podemos ser hábiles en la escritura, podemos ser hábiles en nuestra Biblia, en identificar libros. A mí de la escuela dominical nos tenían este concurso de a ver quién encuentra primero la Biblia, ¿no? Quién encuentra primero la cita bíblica. Pero yo crecí en una iglesia donde, y no digo que sea la iglesia, probablemente sea algo personal, ¿no? Pero yo crecí en una iglesia donde había mucha Biblia y poco evangelio. Entonces, algo sucedió, ¿verdad? Algo sucedió porque a pesar de crecer en una iglesia durante muchos años, nunca entendí que yo no debería buscar mi identidad en lo que yo podía hacer para Dios, sino que la Biblia lo que nos habla es en lo que ella hizo por nosotros.
Entonces, el punto para mí es que si vamos a nuestra Biblia y si vamos a la Escritura queriendo ser asombrados por lo que Dios es y por lo que ha hecho por nosotros en Cristo, porque si eso no es nuestro ojo, nuestros lentes, y vamos a la Escritura como si fuera un libro de pistas criminales que descubrir, nuevas verdades ahí místicas encerradas, y qué significa los 12 espíritus y los 12 tronos, y qué significa esto, y cada cosa que parece que es una verdad mística que tú tienes que ser el detective que la encuentra, estás yendo con un corazón no correcto a lo que tenemos que encontrar, que es asombrarnos con no inventes quién es Dios. Sería increíble que cada cristiano, cuando cierre su Biblia, esté diciendo qué asombroso es Jesús y cuánto necesito a Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que muchas veces podemos ser buenos con la escritura o podemos utilizarla como una herramienta incluso para ganar debates, Susana, como, no, pues la Biblia dice esto, no, pues la Biblia dice esto, y vamos a pelearnos si va a ser antes o después del milenio, o vamos a pelearnos si los dones siguen o no, o vamos a pelearnos de cada cosa que es secundaria en las escrituras y que no resalta a Cristo y no glorifica a Cristo, no glorifica al Padre, no glorifica al Señor y definitivamente no es el por qué Dios nos dio su palabra, ¿no? Para pelearnos. Entonces, se puede ser muy, muy bueno con la escritura para hacer propósitos totalmente distintos y por eso digo que no es lo mismo hablar Biblia que hablar el Evangelio. Totalmente de acuerdo contigo, Mario. Mientras te escuchaba, recordaba, esto último que dijiste, recordaba alguna vez que hice una publicación en mis redes sociales y parte de hablarte el Evangelio o hablarnos el Evangelio unos a otros, viniste tú conmigo, porque hice una publicación y me dijiste que de todo lo que escribiste lleva a tus hermanos a adorar a Jesús, a glorificarlo, a exaltarlo, y no a ti o a otra, no recuerdo qué otra palabra usaste, pero fue como, es verdad, o sea, incluso lo que yo hago en las redes tiene que reflejar el evangelio que creo y tiene que llevar a las personas pues a amar a Jesús y adorarlo. Pero era esa parte donde tú me recordaste mi identidad, me recordaste también el evangelio. A veces no sabemos cómo hacerlo, Mario. ¿Cómo nos podemos hablar o recordar el evangelio unos a otros? Porque lo olvidamos. Escuché alguna vez o leí, no recuerdo, que necesitamos predicarnos el evangelio todos los días porque todos los días lo olvidamos. Pero qué bendición es que otros hermanos, otras personas vengan y nos recuerden, que nos podamos hablar unos a otros el evangelio. Y creo que es parte de lo que nos está enseñando acerca de la fluidez del evangelio. ¿Es así? Sí, creo que es un muy buen punto. No me gustaría como partir un poquito de la base, porque es algo que no deberíamos asumir, que poder hablarnos el Evangelio implica dos cosas, ¿no? Uno de lo que ya venimos hablando, que es conocer el Evangelio, y otro, cuando la Biblia incluso nos habla de hablarnos unos a otros, las verdades de Cristo, lo hace en un contexto de iglesia. Eso quiere decir, no va a pasar si tú crees que eres un cristiano llanero solitario, donde son tú y Dios contra el mundo y no necesitas el cuerpo. La iglesia es el diseño de Dios para el cristiano. Estar en una congregación, en una iglesia local donde eres conocido, donde alguien camina contigo, donde eres vulnerable, donde tú también caminas con otros. Es en ese contexto donde el evangelio se vuelve también real y se vuelve práctico, ¿verdad? Porque imagínate así, cuando tú estás en tu casa con tu Biblia, con el texto, encontrando a Cristo, siendo asombrado por el evangelio, hay cosas que están nutriendo directamente tu corazón, ¿verdad? Pero después se va a la iglesia, se va al mundo, se sale de casa y es hora de patear esos balones que ya aprendiste, ¿no? Entonces, es en la iglesia, en este contexto donde sucede. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Efesios 4 está diciendo, ya no serán como niños, ¿verdad? Que son como movidos de un lado a otro por todo viento de doctrina,
sino que, dice, en cambio, crecerán, serán maduros hasta la estatura de Cristo. Y dice esto, al hablar la verdad en amor unos a otros, crecerán y van a madurar hasta la estatura de Cristo. Al hablar la verdad en amor. Y otra vez, esto, como tú lo has escuchado, Carlita, no significa hablarnos nuestras verdades en amor. Ah, pues te digo que no me gusta cómo te vistes, pero te lo digo porque te amo, ¿no? Te digo que no me gusta tu forma de hablar, pero pues te lo tengo que decir porque te amo y la Biblia dice que nos hablemos la verdad en amor. No significa esto. Si sigues leyendo, Pablo le dice a los Efesios, la verdad que hay en Cristo, lo que ustedes aprendieron, si aprendieron de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que nos hablamos las verdades que hay en Él, que hay en Jesús, para madurar. Pero fíjate muy bien, si lo vemos desde este punto de vista, quiere decir que cada vez que fallamos en darle a Cristo a mi hermano, estamos invitándolos a seguir inmaduros. Cada vez que fallamos en darles el evangelio a otras personas, eso quiere decir que seguimos alimentando la inmadurez, seguimos alimentando el no crecimiento, seguimos alimentando el que las personas no encuentren la fuente de la madurez, que es Cristo mismo. Cada vez que un hombre me puede venir a mí y decir, como necesito saber cómo ser un mejor esposo, si yo simplemente le doy, aquí están mis 5 consejos para ser un mejor esposo, aquí están mis 5 opiniones para ser un mejor esposo, esto es lo que yo haría, estas son mis ideas, esto es lo que me ha funcionado, y fallo en darle a Cristo, lo sigo invitando a mantenerse en inmadurez, en incredulidad, como lo hablamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Primero, conociendo a Cristo, ¿verdad? Conociendo las verdades que hay en Él, lo que ya hemos venido hablando. Después, haciéndolos una verdad para tu propia vida, poco a poco, en un proceso. No es fácil, no es de la noche a la mañana. Va a requerir tiempo, va a requerir iglesia, va a requerir que otros te hablen las verdades de Cristo para madurar y que después tú puedas hacerlo por otros. Entonces, esto requiere un cuerpo, esto requiere una familia donde se practica, donde se habla unos a otros. Es como, de hecho, por eso Jeff Vanderstelt utiliza la palabra fluidez, porque es como un idioma. Es un idioma que cuando tú estás aprendiendo inglés, seguramente al inicio, pues guachaguacheas, ¿no? Como todos nosotros, y estás como intentando articular las palabras y estás haciendo un esfuerzo por primero pensar en español, tu mente lo traduce para después poder decirlo en inglés, pero mientras más estás en contacto con el inglés y ves películas en inglés y escuchas música en inglés y estás en tus clases de inglés y luego vas a tus mesas de conversación donde todos hablan en inglés, ¿qué crees? Que poco a poco se hace más natural, más fluido. Y llega un momento en el que tu mente no tiene que traducir cada palabra, sino que llega un momento en que tu mente piensa en inglés. Ya no estás traduciendo, estás pensando en ese idioma, ¿verdad? Dice incluso una persona que cuando eres fluido sueñas en ese idioma. Cuando sueñas estás soñando en inglés. Entonces, si te ha pasado, quiere decir que hay fluidez en el inglés. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablamos de Cristo? Ahí viene la pregunta. ¿Por qué no hablamos de Cristo unos con otros? En este libro también Jeff menciona 3 cosas que es de cosas que la gente habla. Dice, la gente habla de lo que sabe, la gente habla de lo que ama y la gente habla de lo que cree que funciona. Son 3 temas grandes, ¿no? La gente habla de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que puede hablar, ¿no? Del tema que domina. Habla de eso, ¿no? La gente habla de lo que ama. ¿A qué bisabuela has visto que le cuesta trabajo hablar de sus bisnietos? A nadie, ¿no? A una mamá de sus hijos. A mí del fútbol, me encanta el fútbol y sabes, entonces es como, hablamos de lo que amamos. Y por último, también hablamos de lo que creemos que funciona. ¿Cuántas personas no nos han recomendado una dieta, algún tipo de comida, algún maestro, alguna cosa que nos han recomendado, ¿verdad? Porque creemos que funciona o nos ha funcionado. Y aquí es donde viene la pregunta fuerte. ¿Será que no conocemos a Cristo? ¿O será que no amamos a Cristo? ¿O será que en lo más profundo de nuestro corazón no creamos que Cristo funciona?
y que las personas necesitan más mi consejo, necesitan más mi guía, necesitan más mis dones, necesitan más lo que yo pueda decir que a Cristo. No, no manches. Entonces, esto se vuelve real para nosotros, es decir, otra vez voy a la Escritura y entonces conozco a Cristo. ¿Y sabes qué pasa cuando conozco a Cristo? Amo a Cristo. Cuando lo conozco y veo lo que Él ha hecho, lo amo cada vez más. Y cuando lo conozco y lo amo y es evidente para mi vida y he visto cómo Cristo ha transformado mi vida, entonces sé que es real y sé que funciona y sé lo que Él ha hecho. Entonces, ¿de qué hablo con otras personas? De Cristo en sus necesidades. Entonces, ¿cómo hacerlo? Creo que esto es un muy buen mapa en explorar, a lo mejor en examinarnos a nosotros mismos y decir cuánto estamos profundizando en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, cuánto estamos deleitándonos en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha ganado, y cuánto realmente de esto que conozco ha bajado a mi corazón y se hace una realidad en mi vida cotidiana todos los días, para entonces dar a Cristo, hablar a Cristo con otras personas. Amén. Uf, qué belleza. Esto, de verdad, qué tiempo tan hermoso estamos teniendo. Gracias por todas estas verdades que al escucharlas uno las oye tan sencillas, ¿verdad? Pero en el día a día no se ven, no toman esa forma tan sencilla, porque no estamos tan acostumbradas a escuchar esto. Escuchamos mucho lo que te decía, ¿verdad? Escuchamos mucho qué debes hacer, como bien decías, cómo luce un esposo, cómo luce una esposa, esto debes hacer. Si te saltaste del 3 al 5, tal vez por eso no funcionó, ¿verdad? Porque debiste tomar el 4. Y olvidamos que el Evangelio también se acerca de una persona, ¿verdad? Que es Cristo y que es una persona con quien nos relacionamos. No es un sistema per se, no es un método per se, es una relación y para eso fuimos redimidos. Como bien decías al inicio, fuimos separados, pero ahora estamos acercados, gracias al Señor. Pero pensando en eso justo que tú decías, que uno lo escucha y uno se anima, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquella mujer que ahorita puede estar escuchando y dice, mi matrimonio y mi vida, mi maternidad o a una soltera, mi vida no se ve como tú estás describiendo? Yo quisiera hacerlo, uno, tal vez no sé cómo, pero más en el fondo, creo que a veces decimos lo he intentado y no cambia nada y no pasa nada. Entonces es cuando decimos, como tú dijiste, no funciona, o no estamos conociendo realmente a Cristo. ¿Qué le dirías tú a una mujer que te dice eso? Que te dice, mira, mi vida no luce así. eh, entonces lo único que me estás diciendo es que yo medite en Jesús. Solo eso tengo que estar haciendo. Eh, porque estamos muy acostumbrados a que nos digan qué hacer, más a que nosotros nos convirtamos en alguien y tengamos hasta paciencia en ese proceso que a veces no tenemos. Entonces, ¿qué le dirías tú a una mujer así? Es súper real, Susana, lo que dices, porque es natural en nosotros y nos gusta, justo como dices, nos encantan las recetas express, las de 2 minutos, ¿no? Las que rápido ya tengo lo que quiero, ¿no? Es natural, es natural, pero en el Evangelio no hay atajos. Eso es algo que es bueno como considerar. No hay caminos cortos. Es un proceso. Entonces, algo que sí me gustaría también decirle a las personas que nos están escuchando, esto no es de la noche a la mañana, esto no es algo que simplemente mañana te puedes levantar y decir, ahora sí voy a ser una persona que confíe completamente en Cristo, que ame completamente a Cristo y que pueda vivir a la luz de esto en todas las cosas que hace. Lo único que va a pasar es que te va a llevar a la frustración cuando te des cuenta que no puedes. Entonces, lo primero que me gustaría decirle a esa mujer que hipotéticamente hablando y que quizá nos está escuchando es tranquila, porque es un proceso, es algo que es paso a paso, ¿no? Y sobre todo también decir, si estás pensando que es algo que tú tienes que hacer, es algo que tú puedes hacer y es algo que depende de ti, desde ahí ya estás olvidando el Evangelio. Esto depende del Señor. Dios te ama, Dios te ha tomado como hija y Dios terminará la obra en ti hasta el día de Jesucristo. Él lo ha prometido y Él lo hará.
Entonces, desde ahí necesitas recordar algo que Jesús es y ha hecho y ha dicho, ¿verdad? Entonces, si hoy estás lidiando con ser otra vez la cristiana perfecta, la mamá perfecta, la hija perfecta, la empleada perfecta, cualquier que sea tu rol, que estás lidiando con yo quiero ser esa persona como que no se equivoque y así, estás fallando. La persona, el rol, el puesto de la persona perfecta ya está ocupado y lo tiene Cristo, no somos tú ni yo, ¿no? Entonces, descansa en eso, en, en, en que el Señor es perfecto. Él no necesita cristianos increíbles en el mundo. Él es increíble, Él ya es increíble y necesita cristianos dependientes de lo increíble que Él es, ¿verdad? Entonces, creo que la primera cosa que diría es esto. Recuerda el Evangelio en que eres amada, en que eres perdonada, en que eres vista con misericordia y eres vista por el desempeño de Cristo y no por tus fallas, porque vas a seguir fallando y puedes refugiarte una y otra vez en que eres amada y en que eres perdonada. Pero también la buena noticia es también descansa en que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. No eres tú la encargada de ser la mejor versión de ti. No eres tú la encargada de ser la mejor versión de ti. Jesús no murió por la mejor versión de ti, murió por la mujer pecadora que eres y por mí como pecador, ¿verdad? Para hacernos como Cristo. Es ahí donde encontramos nuestra estabilidad. Estamos crucificados con Él y tenemos la esperanza de que nos levantaremos también, ¿verdad? Entonces, descansa en que no es por tus obras, por tu esfuerzo, por tu desempeño, sino por la obra de Cristo en tu vida. Y también descansa en algo. Jesús va a regresar y un día esta lucha va a terminar. Un día la lucha que tienes hoy, un día la lucha con tu pecado, un día la lucha con las cosas que todavía fallas como mujer, va a terminar. Jesús regresará y estaremos con Él para siempre. Entonces, cobra ánimo en estas palabras. Eres amada, el Señor te acompaña todos los días en tus luchas, en las cosas que te generan frustración e incertidumbre hoy. Él está ahí y Él está perseverando su obra en ti y la llevará a buen puerto. Y un día Jesús regresará y esta lucha habrá acabado para siempre y lo veremos tal cual es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le diría a una persona como que está con esto, es un proceso, pero también una cosa importante es, ve a la Escritura, encuentra a Cristo en lo que Él es, como deleítate en la persona de Jesús, deleítate en las buenas noticias que hablan la Biblia. La Biblia no es, otra vez, no es un libro de pistas que descubrir, es un libro que grita buenas noticias para ti. Entonces, deleítate en eso. La otra cosa es, camina con la iglesia. Camina con la iglesia. La iglesia es mucho más que tu evento de domingo. La iglesia es la familia que Dios te ha dado en este lugar de la tierra, en esta lado de la eternidad, como hemos dicho, para ser conocido, para caminar, para animarse unos a otros, para apuntarse a Cristo unos a otros. Entonces, camina con la iglesia, camina con otros hombres, con otras mujeres maduras en la fe que te puedan guiar al Señor, que te puedan guiar a Cristo en cada área de tu vida. Y también tú hazlo por otras personas. Entonces, esa es la estatura. No medirnos horizontalmente. Horizontalmente va a haber personas más sabias que yo, ¿verdad? Como para cualquier área de mi vida va a haber personas mejores que yo, pero cuando todos miramos hacia Cristo, esa es la estatura. Cuando todos miramos hacia Él, todos estamos por debajo. Entonces, y todos tenemos áreas de incredulidad, pero gracias a Dios por la iglesia, porque hay áreas a lo mejor en las que mi hermana que está al lado mío, Dios le ha permitido pasar por algo que la ha hecho madurar en esa área de la vida que yo necesito madurar. Entonces, otra vez, no es ningún secreto, sin iglesia, sin comunidad, sin familia, esto no sucede. Es como intentar aprender inglés, pero no tienes con quién hablarlo, no tienes con quién practicarlo, no tienes cómo expresarlo. Entonces, el plan de Dios para ti, para crecer en madurez, para poner esto en práctica es uno y es en iglesia. Amén, amén a eso. Nosotras somos defensoras de la iglesia local y animamos un montón siempre a las mujeres a
justamente a hacer hospitalidad, a estar con sus hermanas, caminar con ellas, como decíamos en la iglesia mayor, a estar estando. Y para recordarnos la identidad, esto que nos estabas diciendo, de recordarnos la identidad, quiénes somos en Cristo, qué fue lo que Él hizo por nosotros. Y creo que muchas veces nos centramos solamente en la muerte de Jesús. Y qué bueno que trajiste a memoria, obviamente, la resurrección y que volverá algún día. A veces como que es, como lo vemos tan lejano, no lo tenemos presente y qué importante es recordar, ¿no? De hecho, hasta cantamos por encima del sol y veo por encima del sol y estoy con mi mirada en Cristo, pero que sea una realidad y que podamos compartirlo con otras personas alrededor de una mesa. Esto de hacer comunidad me gusta muchísimo, Mario. No soy buena, tan buena en eso. Sigue el Señor trabajando en mí en esa parte, pero qué importante es estar con personas cercanas, de verdad conocernos, que otros vean lo feo de nosotros y que puedan recordarnos el Evangelio, recordarnos nuestra identidad y que hay esperanza también, ¿no? Entonces, gracias a Dios por su iglesia, que no nos dejó solos, que podamos caminar con ella hasta que el Señor nos llame a su presencia o que Cristo vuelva, ¿no? Entonces, gracias por traer nuevamente a la iglesia al tema y nuevamente a la comunidad también. Perdón que hablo de algunas memorias que tenemos con el pastor Mario, pero su ministerio, su vida sobre todo ha impactado mucho la vida de mi familia. Bueno, no nada más la de mi familia, de mucha gente que somos cercanos, pero una de las cosas que aprendimos justamente alrededor de una mesa compartiendo pan y café fue el recordarnos nuestra identidad, Mario, en los cumpleaños. De hecho, cuando salgo así a conferencias o en mi iglesia local que les comento, siempre les digo, en los cumpleaños, que puede hacerlo siempre, pero hemos adoptado nosotros esa enseñanza que tú nos dejaste, de en los cumpleaños recordarnos nuestra identidad en Cristo. O sea, la persona del cumpleaños, cada uno de los que lo amamos, le recordamos quién es en Cristo, cómo hemos visto a Cristo, cómo hemos visto su madurez en Cristo a lo largo del año. Y eso, al del cumpleaños, que por lo regular son nuestros hijos, a los que le decimos, como que les vemos sus ojitos, ¿no? Así de, wow, yo no sabía que mi mamá me ve, que ve a Cristo en mí, en la paciencia que tengo. Yo no entendía que mi mamá o mi papá ve, que ve a Cristo en mí, madurando en Él, porque ya no me enojo tanto, porque ya soy más paciente, porque... Entonces eso es algo maravilloso que se puede hacer, obviamente en la familia, pero también en iglesia, en nuestra iglesia. Entonces sí, qué importante es la comunidad, Mario. Sí, no, ya me acordé de eso y también es como, ay, sí, qué bonito como estar ahí, escuchar lo que también muchas veces escuchamos de otras personas al compartir. Es un regalo de Dios. Y esto es un momento de nutrirse en dos vías, porque el que habla a Cristo está practicando, está nutriéndose y está, como decimos a veces, pues guachaguachando, intentando hablar a Cristo, que muchas veces no es fácil hacerlo, articularlo y decir, como, mira cómo he visto a Cristo brillar en tu vida este año, ¿no? ¿Por qué? Porque solemos, y yo lucho con eso, soy muy bueno para ver las cosas que se tienen que corregir, ¿no? Pero muchas veces dejo de lado las cosas donde he visto a Cristo brillar en la vida de una persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy, muy bueno hacerlo cuando lo hablamos, pero también la persona que lo escucha, otra vez, estás creando madurez. No tú, estás desarrollando, estás creando un espacio para que el Espíritu Santo madure esa vida, esa persona, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está escuchando a Cristo en lo que está hablando. Y sí, recuerdo que en los cumpleaños tomábamos este tiempo como para afirmar a las personas, darles palabras de afirmación en este sentido, pero no queriendo exaltar a la persona, sino diciendo, mira cómo Cristo está brillando en ti, como no manches cómo he visto a Cristo en ti este año por esta forma y ha sido de bendición para mí. Y eso es un círculo donde las personas están hablando a Cristo, pero no solo hablando a Cristo, sino siendo asombradas por lo que Cristo ha hecho en la vida de otras personas. Y es necesario que lo hagamos porque justamente lo olvidamos. Y ese es el punto.
cuando tú ves la Escritura y ves que el pueblo de Dios necesitaba y Dios instauró distintas fiestas y celebraciones que el pueblo de Israel debería hacer, ¿por qué lo hacía? Y si tú ves estas celebraciones, dice, y recordarán que yo los saqué de Egipto, recordarán que los saqué con mano poderosa de ahí, ¿verdad? ¿Por qué Dios instituyó eso? Porque sabía que el ser humano olvida lo que Dios es y lo que él ha hecho, ¿no? Hoy tenemos la Santa Cena para que sea en memoria y sea un recordatorio de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, necesitamos recordatorios, necesitamos, porque lo olvidamos, necesitamos recordatorios comunitarios, como Dios le instituyó al pueblo de Israel, estos recordatorios comunitarios. Hoy, además, también en la Santa Cena lo llegábamos a hacer también en la iglesia, que es como tomar un tiempo no solamente como la Santa Cena, pues de toda la asamblea de un domingo, sino que a veces en las comunidades misionales, en los grupos de hogar, participamos muchas veces de Santa Cena y era un momento en el que también podíamos hablar y decir, oye, recuerda que si has fallado en esto que hablamos hoy, Jesús murió por eso. Él murió por cómo tú y yo hemos fallado en este tema que hablamos el día de hoy. Y también cuando tomes la copa, recuerda que ahora tu identidad es que estás cubierto con la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces, en este momento es un momento donde comunitariamente tomamos un espacio para recordar quién es Él, para recordar lo que Él ha hecho. Entonces, esto justo es muy bueno, Carlita, que lo sacaste porque son escenarios donde apuntamos a Cristo y donde nos recordamos a Cristo. Y ahí es donde recuerdo que hace no mucho un amigo me dijo algo, la iglesia siempre vive en una constante tensión de ser un movimiento o de convertirse en un monumento. Un monumento frío, estático, sin vida, o en un movimiento de personas que aman al Señor y que tienen el Evangelio en su corazón y que están haciendo discípulos de Él con las buenas noticias, ¿va? Siempre vive en una tensión de ser un monumento, de querer ser jalado hacia ser algo frío, institucional y sin vida, y olvidar que es un movimiento de personas llenas del Espíritu Santo para los propósitos de Dios en este mundo. Entonces, cuando entendemos, somos un movimiento, somos una familia, somos un grupo de personas que han sido redimidas por el mensaje de la cruz y que tenemos y que Dios tiene una misión con este mundo por medio de la iglesia que Él dejó aquí. Entonces, buscas que entonces el evangelio brille en todo lugar, en una cancha de fútbol, en una cafetería, en un trabajo, mientras conduzco mi coche como Uber, en este programa. Entonces, en cada área de la vida puedes entender que eres el pueblo de Dios, empoderado con el poder de Dios para los propósitos de Dios en el mundo. Amén, amén. Ya vamos a ir terminando. Bueno, nosotros pudiéramos seguir hablando, saber ni cuánto tiempo, pero ha sido de verdad un tiempo increíble, pero no quisiera dejar esto en mente, pensando en las mujeres que a veces nosotras hablamos en la cotidianidad, ¿verdad? Porque muchas veces yo recuerdo una que me decía, ay, es que estuvo muy bien la prédica, ay, es que estuvo esto muy bonito, pero es tan difícil vivirlo cuando, por ejemplo, y creo que es una de las cosas que más nos suceden como seres humanos, no sé si a los hombres en general, pero por lo menos a las mujeres que son con las que más hablamos, es esta culpa con la que a veces vivimos, ¿verdad? La culpa de lo que no fui, la culpa de esa mamá que no fui, de esa mamá que debió haber hecho estas cosas, o la culpa de lo que ayer dije, y de las implicaciones que va a tener esa acción que yo hice o dije, y que a veces la vemos tan inmediato, y entonces viene la culpa, ¿verdad? Lo digo también como mamás, ¿verdad? Que usualmente es como, dije estas cosas o no hice esto y mis hijos resultaron de esta forma, porque yo no hice, porque yo no dije. Creo que has contestado mucho, pero quisiera como hacerlo como más puntual en ese sentido, porque creo que es de las cosas que más suceden y como esposas a veces, creo que como esposas a veces lo vemos un poco más como víctimas, porque a veces nosotras nos ponemos como, ay, sí, es él, ¿verdad? Es él, es el que hace las cosas.
Pero si somos honestas y nos vemos a la luz del Evangelio, también a veces vivimos de manera que, si no es culpa, es como orgullo, ¿verdad? O como a mí me hacen. Yo no soy tan mala, es él el más malo. Entonces yo creo que estoy tratando de darte una perspectiva de cómo en la practicidad de nuestro día a día, de vivir en este mundo caído, donde todavía nos dañamos, nos lastimamos, cómo este evangelio brilla. Quiero decirte también que hace como 10 años, creo que este autor vino a una conferencia aquí en Guatemala. Y mi esposo y yo asistimos a esa conferencia y una de las cosas que me quedó grabada, ahorita que justo lo dijiste, yo dije, ay, es él, porque él fue el que dijo, siempre pregúntense cómo el evangelio brilla más en esta situación. Y eso se me quedó y ahorita que lo dijiste, creo que ya anclé que ese es él vino a esa conferencia aquí en Guatemala y él dijo eso. Entonces, partiendo de esa pregunta, ¿cómo brillaría el evangelio en alguien que dice, me siento culpable por esto o me siento víctima de lo que otros me hacen? Sí. Creo que es importante, como también mencionar algo. Hay áreas de la vida donde me gustaría como ser cuidadoso en que el evangelio no va, o sea, las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho no siempre va a sonar igual para todas las mujeres, para todas las personas, para todas las luchas, ¿no? Entonces, no me gustaría como contestar desde un punto de, pues, como te dije, ¿no? Como, claro, el evangelio lo contesta, aquí está tu paracetamol para el dolor de cabeza que tienes, ¿no? Porque requiere mucho acompañamiento. Hay muchas veces que tú crees que te sientes culpable por algo, pero mientras caminas con esa persona y le rascas a su corazón y haces buenas preguntas, te das cuenta que a lo mejor no es culpa lo que tenía, ¿no? Quizás es otra cosa. Pero que necesitas estar presente con las personas. Y mira, Jesús hizo esto. Jesús no nos mandó flores desde el cielo, ¿verdad? Él vino a este mundo a estar presente aquí con nosotros, ¿verdad? Se hizo carne en medio de nosotros, vino a estar aquí, se hizo cercano a las necesidades de otros y en última instancia decidió morir por estas necesidades de nosotros, dio su vida. El amor del Señor no fue un amor de chocolates y flores del 14 de febrero, el amor del Señor fue a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que es importante entender esto, que muchas veces nuestro mensaje no tiene impacto porque no caminamos con las personas. Hablamos desde un área distinta hacia los demás, como aquí está todo esto, pero un mensaje se vuelve relevante para la vida de las personas cuando caminas con ellas, cuando estás entre ellas, cuando conoces sus luchas, cuando conoces su familia, cuando conoces sus lágrimas, cuando conoces la intimidad de áreas de la vida, entonces puedes empezar a entender esto, ¿no? Me gusta mucho cuando Jesús tiene esta conversación con la mujer samaritana. Jesús sabía, vaya, quién era ella, ¿verdad? Pero, pero empieza a tener una conversación con ella, haciéndole preguntas, ¿no? Y en última instancia, Jesús presenta buenas noticias, ¿verdad? Es como ella sabía que era una mujer en necesidad, buscando valor, ¿no? Y Jesús dice como, dame de beber, ¿verdad? Jesús hubiera podido llegar y decir, yo soy el agua que quita la sed, ¿no? Pero empieza a tener una conversación con ella para hacerle entender lo que ella está buscando, lo que ella realmente está anhelando. Y entonces decir, si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás, ¿verdad? Entonces se volvió directo a su corazón. Buenas noticias para mí, ¿no? Entonces, en última instancia puede terminar con una conversación de, pues yo quiero ir a adorar al templo, pero los judíos, pues no puedo entrar, ¿verdad? No puedo acceder ahí. Y Jesús diciendo, pues te digo que ha llegado el día, ¿no? En que ni en ese templo, ni en este monte se adorará al Señor. Entonces, pero ¿cómo hubiera podido pasar si Jesús no tiene una conversación con ella? Y para mí ese es el punto, como muchas veces no somos buenos escuchando, somos muy buenos hablando, nos encanta que nos escuchen,
¿no? Y a lo mejor escuchamos, pero no activamente. Escuchamos para decirte lo que yo ya te quiero decir, pero te voy a escuchar para yo hablar, no escucharte para realmente entender lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una muy buena cosa que hacer, que para mí, yo les digo, es importante, seamos lentos para hablar y prestos para escuchar con las personas que caminamos. Hagamos buenas preguntas. Entendamos qué es lo que está sucediendo en el fondo del corazón. Rasquemos, como decimos, para llegar realmente al área delicada del corazón o al área de incredulidad, como decimos, del Evangelio. Porque si no, creo que podríamos estar atacando o queriendo, como este autor tiene algo que se llama fruto a la raíz, que es como intentando quitar frutos, ¿no? Como yo no quiero que este árbol dé manzanas, las voy a cortar todas y le voy a orar a Dios para que la próxima vez dé peras. No, el problema no está en el fruto, el problema es la raíz de ese árbol, es un árbol de manzanas y por más que cortes el fruto, no va a cambiar, va a volver a salir. Y muchas veces eso es lo que pasa con nuestra conducta, ¿no? Queremos quitar frutos, no hagas esto, haz esto. ¿Estás triste? Pues échale ganas. Ay, claro, ¿cómo no se me ocurrió? ¿No? O sea, antes no estar triste. Pero eso es solo atacar el fruto de lo que hay algo pasando en el corazón. Hay algo en el corazón de esa persona que necesita recordar las buenas noticias de Cristo. Pero si no hacemos preguntas, difícilmente vamos a entender. Entonces, para esta mujer que está luchando con culpa, que está luchando con un área de víctima en este sentido, no me gustaría decir, bueno, aquí está el evangelio que brilla. Algo que yo sí diría es, ve con personas, habla con personas, camina con personas, ve con tu pastor, que te acompañen, que caminen contigo, exponle, sé vulnerable a esto y ora al Espíritu Santo que el Señor use a esas personas para guiarte a Cristo en medio de eso. Entonces, creo que muchas veces podría ser irresponsable de mi parte querer dar una respuesta de, pues para la culpa aquí está esta receta, para la actitud de víctima aquí está esta otra, porque muchas veces podríamos no dar en el de dónde viene esto en el corazón y cómo el evangelio realmente puede ser buenas noticias para esto. No sé si es la respuesta que quieres escuchar, Susana, pero creo que es la más real o genuina que puedo darles. No, sí, muchas gracias. Creo que trae mucha luz para no condenar de más, ¿verdad? Con precisamente el fruto, con decirle a alguien, entonces deja de hacer esto y haz lo otro, ¿verdad? Como bien decías. Entonces creo que va de la mano con todo lo que hemos hablado. Y agradezco muchísimo la centralidad a la que nos has llevado una y otra vez a la persona de Cristo y a nosotras poder meditar cómo eso luce cada día, como la pregunta que le hiciste a Carlita, ¿cómo viste a Jesús hoy? Y es una pregunta bien retadora. Cuando Carlita me la compartió hace un tiempo, yo la empecé a poner en práctica y luego la olvidé, como tú dices, la olvidamos. Pero sí, es como ver a Cristo, no como ver cómo se ve lo que se supone que se debe esperar de ti como cristiana, sino a Cristo, porque de Él viene el poder para hacer lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Así que gracias por todo eso, de verdad. No, y gracias a ustedes, y cobren ánimo en esto. Estamos en buena compañía, decimos así, porque nos olvidamos todos aquí, somos iguales, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio, es como un músculo que necesitamos constantemente estar ejercitando. Y los escritores de la Biblia lo sabían. Tienes a Pablo diciendo en Corintios, no tenemos a nada que predicar más que a Cristo crucificado, ¿verdad? Esto es lo que hablamos, esto es lo que necesitamos hablar. Y luego le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, porque las personas van a querer escuchar lo que ellos quieren, pero tú habla a Cristo, ¿verdad? Entonces, Pedro también en su carta, en segunda de Pedro, está diciendo, estoy listo para recordarles estas cosas una y otra vez. Quiero recordarles esto. Realmente podemos ver que los escritores de la Biblia sabían que la iglesia necesitaba esto, escuchar a Cristo una y otra vez. Tenían una tendencia a irse hacia el legalismo
es Jesús, pero más otra cosa, necesitan también hacer esto otro, necesitan escuchar esto otro, o tenían la tendencia a irse al libertinaje, ¿no? Pues Jesús ya nos salvó, vamos con las prostitutas del templo y vamos a hacer esto, y alguien acostándose con su madrastra, y haciendo, y la respuesta siempre fue la misma: Cristo, el Evangelio, volver al centro. Necesitamos predicar a Cristo, necesitamos hablar a Cristo, necesitamos encontrar la belleza de Cristo para que entonces las personas puedan entender que no es libertinaje ni es legalismo, ¿verdad? Entonces es el Evangelio, es lo que Él ha hecho, quién es Él, qué es lo que Él dice que es bueno, no lo que yo creo o lo que tú crees, sino qué es lo que Él cree, ¿no? Entonces, necesitamos estos recordatorios todos los días, y es bueno incluso estos espacios, Susana, Carla, las animo en esto, como qué bueno que tienen espacios como este que pueden, no porque estoy yo hablando aquí, sino que hay espacios donde las personas pueden encontrar el mensaje del Evangelio, pueden encontrar lo que la Escritura está hablando, pueden encontrar verdad desde su casa, ahora sí que con el título, ¿no? Entonces, creo que es bueno que hagan esto, que se animen, que también entiendan cómo el Espíritu Santo está trabajando en las personas que nos están escuchando el día de hoy, y le ha placido usarlas a ustedes para hacer esto, y que un día también estarán frente al Señor, basadas en el desempeño de Cristo, no en el buen programa que están haciendo. Y que esto trae su recompensa. Entonces, ánimo y gracias por el espacio. Amén. Y muchas gracias. Gracias, Mario, por esas palabras. De verdad, sí, animan nuestro corazón. Seguro lo vamos a tener en mente, y gracias, de verdad. Me encontré el libro, lo estaba buscando. Aquí está, mujeres, búsquenlo. La vivacidad del Evangelio, o Gospel Fluency en inglés, de Jeff Vanderstedt. Es un librazo. Les podría enseñar las anotaciones que tengo ahí. Pero gracias, Mario, de verdad, por recordarnos a Jesús, por recordarnos la necesidad que tenemos de estar en la palabra, de vivir en comunidad y de hablarnos las buenas nuevas todos los días. Y yo creo que no lo olvidaste, Jesús, porque continuamente hablamos diario y siempre es como recordar quién es Jesús. O sea, a lo mejor no decimos, ¿cómo viste a Jesús? Pero en nuestras conversaciones está ahí, y nos volvemos. Y creo que es parte de esta fluidez, o de que nos estamos hablando constantemente. Entonces, a seguir practicando. ¿Algo más que quieras agregar, Sus, Mario? Hagan un ejercicio que es muy bueno y que a mí me retó, me desafió. No necesitamos hacerlo ahora, pero en su iglesia, con las personas que estén caminando. Y creo que alguna vez lo hicimos, creo que contigo, Carlita, o con Charlie, no recuerdo, pero es preguntarse una y otra vez por qué esto es buenas noticias. Es decir, era un ejercicio que hacíamos, que es ¿por qué la resurrección de Jesús es buenas noticias, ¿no? Normalmente te vas a dar cuenta que las personas van a empezar a hablar cada vez de lo más general e intelectual, pero si sigues preguntando ¿y por qué eso es buenas noticias? ¿Y por qué eso es buenas noticias? ¿Y por qué es buenas noticias? Cada vez las personas lo van a empezar a traer más y más y más y más hacia su vida personal. Entonces, es un ejercicio que te ayuda a ver, a pasar de la parte intelectual del Evangelio a bajarlo hacia el corazón. Cuando preguntas una y otra vez, ¿y por qué es buenas noticias que Jesús haya resucitado? ¿Y por qué es buenas noticias que Él se levantó? ¿Y por qué es buenas noticias? Entonces empiezas a obligar de cierta forma a profundizar en esta verdad, y a que las personas empiecen a articular por qué realmente es buenas noticias, o incluso a darse cuenta, no sé, no sé por qué son buenas noticias, no tengo idea, ¿no? Entonces es un muy buen momento para hacerlo, y es de esos tipos de ejercicios que son buenos recordatorios, donde les aseguro que cuando lo hagan, el Evangelio va a brillar en esos momentos, y va a ser de bendición para todos.
Y pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Mario. Gracias, Sus, también. Y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven. Y de verdad, les animamos pues, a practicar, hablarse el Evangelio, recordarse las buenas nuevas y a permanecer fieles en su iglesia local. Gracias, Mario. Esperamos en algún momento tenerte nuevamente con nosotros. Siempre es de bendición escucharte. Saludos, por favor, a Jime, a Wichita y a tu iglesia, Mario. Les amamos. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí y sí, cuando se pueda y me vuelvan a invitar, aquí estoy. Les mando sus saludos desde su parte. Muchas gracias. Y les mando un abrazo a la distancia. Bendiciones a todos. Gracias. Bye. Bye.